Abra su Biblia en Juan capítulo 8, quiero que lo tenga ahí. Es importante saber que dentro del mundo espiritual hay prisiones, hay cárceles como lo hay en lo físico. Y es tremendo porque la Biblia lo habla de esa manera. Así como hay en lo físico, también hay en lo espiritual. Lo triste es que una cárcel lo que hace es que te limita y se convierte en un obstáculo para el adecuado desarrollo del ser integral. O sea, para el desarrollo del alma, del cuerpo, del espíritu. Eso es lo que hace la cárcel. También una cárcel impide que alcancemos las cosas que Dios quiere que alcancemos. ¿Por qué? Porque estamos privados de la verdadera libertad. Esa libertad que Cristo da para que el ser humano, para que el hombre pueda vivir, hermano, sin prisiones, sin cárceles. Espirituales más que todo, porque hay más cárceles espirituales que físicas. Y hay gente que no es libre en su vida. Por eso en este tema veremos los impedimentos que limitan nuestra libre movilidad hacia lo que debemos de hacer, hermano, y aquellas cosas que anhelamos. Mire, le digo esto porque la Biblia dice ahí en Juan 8:36, dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Otra dice: seréis verdaderamente libres. Quiere decir que hay libertades aparentes. No hay una libertad verdadera en la vida de las personas. En el caso de los que estaban discutiendo ahí con el Señor, le dijo: y reconoceréis la verdad, y la verdad os hará realmente libres. Porque ellos pensaban que eran libres, porque decían: nosotros no somos esclavos de nadie. Sin embargo, el Señor no les estaba hablando de una cárcel física o de algo físico, sino les estaba hablando de que ellos estaban, hermano, encarcelados, aprisionados, en este caso de legalismo. También esto nos muestra que la falta de conocimiento de la verdad es una prisión que impide la verdadera libertad. Cuando nosotros no tenemos un conocimiento adecuado con respecto a cómo movernos dentro de la vida secular, también, hermano, uno es como que se siente encarcelado. ¿Será que puedo hacerlo? ¿Será que no puedo hacerlo? Y está en esa disyuntiva, ¿no? Es como que no tiene realmente la libertad porque le falta el conocimiento de aquello. Por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Qué es la verdad que lo liberta a uno? Es aquella verdad que uno conoce. Cuando uno conoce bien las cosas, le es más fácil moverse, le es más fácil ir para acá o para este lado. ¿Por qué? Porque está consciente, tiene el conocimiento de aquello. Ahora la pregunta es, si por Cristo ya somos libres, porque realmente Cristo en la cruz del Calvario hizo todo completo. O sea, nos liberó por completo. Entonces muchas veces nos preguntamos por qué hay muchos cristianos que son prisioneros. Miren, muchos son prisioneros de amargura. Como cuando Pedro habla con Simón el mago, ¿no? Que quería comprar el don de Dios con dinero. Y Pedro lo vio en una visión y dice que lo vio en cadenas de amargura, en hiel de amargura, en cadenas. Quiere decir que estaba preso porque estaba caminando. Pero había una prisión en él de amargura. Te veo en hiel de amargura, le dice. Encadenado. También hay cadenas de celos. ¿Ah? Hay personas que pueden estar encadenadas, aprisionadas, presas, sin salir de ahí. No tienen una libertad completa dentro de sus hogares. También, hermano, puede ser un vicio una cárcel. La cárcel, pues, o sea que las cárceles son de ese tipo, un vicio que no les permite realmente ser libres completamente. Porque tienen, hermano querido, un vicio que los ata, que los aprisiona, que los encadena. También, hermano, pueden haber opresiones
que el enemigo hace en la vida de las personas, y las personas viven opresionadas, deprimidas, encarceladas, no pueden ser libres totalmente en toda la dimensión de la palabra para vivir. O también otra cárcel puede ser el perdón, la falta de perdón. La falta de perdón hace que las personas vivan encarceladas, porque la Biblia dice: si tú no perdonas, tampoco yo te perdono a ti. Fíjese, el Padre dice así. O sea que si nosotros no perdonamos, nosotros mismos nos encarcelamos y no podemos tampoco, hermano, vivir adecuadamente. Fíjese, todas esas cárceles nosotros no las vemos, pero son cárceles que están en la vida del hombre y que el hombre no tiene un adecuado desarrollo. Y así podemos hablar de muchas otras cárceles que hay innegablemente en la vida. Por eso es que es muy importante que entendamos que si no salimos de allí, vamos a vivir prisionados de amarguras, encarcelados con celos, con vicios, con opresiones, con falta de perdón. Entonces, si queremos nosotros experimentar la libertad de esa cárcel, salir de esa cárcel, debemos de hacer esos actos que el Señor desea, hermano, que nosotros hagamos. Claro, a algunos les gusta vivir así. Les gusta vivir amargado, les gusta vivir lleno de celo, les gusta vivir, hermano, en amargura, les gusta vivir así, de esa manera, sin perdonar, porque el orgullo mismo no los hace realmente salir hacia la libertad que Dios les quiere dar. Entonces debemos de entender que es muy fundamental que comprendamos este punto. Ahora, cuando otra cárcel que podemos mencionar, por ejemplo, es el legalismo. El legalismo, hermano, encarcela a la gente, aunque a veces la cárcel no tenga llave. Ellos siguen en su círculo tradicional, hermano, y eso hace que estas personas no puedan encontrar su verdadera libertad. Se me viene, en una oportunidad nos hablaba a nosotros, hermano, un apóstol tremendo del Señor, que lo conocí tremendamente, que afectó mi vida positivamente en los primeros años de mi ministerio en gran manera. Y recuerdo yo que en ese entonces estábamos saliendo del legalismo, y es impresionante porque él contaba su experiencia. Él era legalista tremendo, y decía él que él se encontraba en una cárcel, y de repente le preguntaba al Señor: Señor, yo no quiero vivir en esta cárcel, quiero salir de esta cárcel, y ya no quiero vivir de esta manera legalísticamente. Entonces él, caminando en la cárcel, ¿verdad?, platicando con el Señor, decía: ¿cómo me encuentro en esta cárcel? Y de repente va a la puerta y se recuesta hacia la puerta, y la puerta se abre. La puerta estaba abierta. Él nunca había ido a la puerta, nunca había llegado a la puerta a abrirla. Entonces hay legalismos así. Hay gente que vive, hermano, en una cárcel sin darse cuenta que esa cárcel ya no tiene llave, que puede ser libre y puede salir hacia afuera. Por eso: y reconoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y eso es lo que el Señor anhela. Ahora, cuando hablamos de prisiones, primero debemos de saber qué es una prisión. Prisión significa reclusión, significa lugar donde se tiene a una persona cumpliendo un tiempo de castigo. Aparte, la persona está limitada de sus actividades de locomoción. También dentro de las prisiones hay prisiones preventivas, dependiendo el juicio que tienen. Y también hay prisiones donde están los condenados, ya directamente. También en la prisión podemos observar distintos tipos de tratos para cada preso, dependiendo su comportamiento o su peligrosidad. Así es como se mueve una cárcel. También hay presos que se les considera libertades momentáneas dentro y fuera de la cárcel.
O sea, tienen ciertos, hermanos, tienen ciertos privilegios. Yo creo que eso nos pasa a nosotros cuando andamos en el Espíritu. ¿Por qué le digo esto? Porque el cuerpo humano, este cuerpo, es una prisión, es una cárcel. Por eso es que a veces salir de esta prisión y a veces estar prisionado ahí es terrible. Por eso es que hay gente que desea la muerte, por ejemplo. Y no puede y quiere salir porque la prisión que tiene es terrible. Está metido en una depresión, o está metido en amargura, como le decía, o está metido en falta de perdón. Hermano querido, son cárceles y esas personas no pueden vivir con libertad, no pueden desarrollarse adecuadamente, porque esa cárcel, el cuerpo, está aprisionado, su espíritu está aprisionada, su alma, y no puede salir de ahí. Entonces ahí es donde vienen los cortocircuitos emocionales, porque el cuerpo es una cárcel. Mire qué tremendo. Hebreos lo dice. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13, versículo 3. Quiero que lo vea conmigo. Dice: acordaos de los presos como si estuvieras presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. ¿Oyó? Porque el cuerpo es una prisión. Pablo hace una comparación de que nosotros, al igual que un prisionero, estamos metidos en una prisión que es el cuerpo. Y es tremendo, hermano, porque yo no sé si usted lo ha comprobado, es una realidad. Es una realidad total. El cuerpo es una prisión tremenda que un día será liberado innegablemente. Entonces el cuerpo es un lugar de prisión en que el que está cautivo, ¿verdad? Que ha cautivado nuestro espíritu y alma para que sean perfeccionados, o mejor dicho, nos han metido en ese cuerpo y ahí nos están tratando. Porque no tenemos la libertad de salir. Por eso el Señor Jesús se compadece de nosotros, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque también Él le prepararon un cuerpo, una prisión para venir a habitar. Él quiso experimentarlo. Él dijo: yo voy a ir a ese cuerpo, voy a experimentar lo que experimentan los hombres. Y vino y se metió en un cuerpo, en una prisión, y se sujetó. Mire, en Hebreos capítulo 10, versículo 5, lo dice así. Dice: por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no has querido, pero un cuerpo, oiga, has preparado para mí. ¿Notó? Jesús entró a un cuerpo, prisión, con propósito de Dios, claro, porque así fue, distinto al nuestro, porque Él era justo. Él entró porque Él quería venir, pero porque quería, hermano, a nosotros rescatarnos. Quería, hermano, bendecirnos. La figura es José. José fue echado a la cárcel injustamente, pero porque Dios tenía un propósito. Cuando Cristo vino y entró a un cuerpo, a una cárcel, venía con un propósito. El propósito fue lo mismo que José, que por medio de José su pueblo en el futuro fuera liberado y alimentado. Ese era el propósito de echar a José a la cárcel, que era injusto, porque era justo José. Pero Cristo mismo, Él mismo vino, hermano. El Padre prepara un cuerpo, entra en ese cuerpo y se limita. Cuando salía del cuerpo y vivía en el espíritu, lógico, era Dios. Por eso decía en ocasiones: yo y el Padre somos uno. Pero cuando estaba limitado en la cárcel del cuerpo, decía: el Padre es mayor que mí. Y eso es tremendo, porque el Señor experimentó todo lo que un ser humano experimenta. Que es tremendo estar, hermano, tu espíritu y alma está metido en este cuerpo. ¿Y cómo lo saca? Hasta que nos lleven a nuestra propia morada. Lo más tremendo es que dentro de la prisión del cuerpo, el Hijo de Dios no estará prisionero por siempre,
porque un día será liberado. Nosotros estamos esperando esa liberación. O sea, que a nosotros nos tiraron a la tierra, porque la tierra está en cuarentena, está contaminada. Nos metieron en un cuerpo para ganar algo más, porque de ley nosotros vamos a salir de aquí para volver otra vuelta al hogar donde estábamos, que de seguro habíamos estado libres con Cristo, porque Cristo nos alimentaba. Ya dice Pedro que Él era el pastor de nosotros, pero por alguna razón, que hay un misterio encerrado ahí, nos echaron, porque nos escogieron antes de la fundación del mundo en espíritu, pero luego nos encarcelaron en un cuerpo, pero luego vamos a ser liberados y volver otra vuelta a la casa de donde salimos. Dice el Salmo 23:6 en la Biblia de las Américas, en la nota, dice que volveremos. Usted no puede volver a un lugar donde no ha estado. Quiere decir que allá vamos a ir otra vuelta, hermano, a vivir eternamente y para siempre en una libertad plena. La pregunta sería, ¿cuál fue la razón? Bueno, eso se lo vamos a contar ahí en el cielo. Hay algunas, pero nos podríamos ir para otro lado ahora. Pero es así. Entonces lo fabuloso es que hoy, de acuerdo a la estatura espiritual que hayamos alcanzado, podríamos fácilmente obtener algunos privilegios adicionales. ¿Oyó eso? De acuerdo a la estatura espiritual que tú alcances en Dios, puedes tener ciertos privilegios como los tiene uno que está prisionero en el ámbito físico, que a veces le dan chance para que salga a los fines de semana o en ciertas épocas, porque su comportamiento es adecuado dentro de la prisión. Y eso es tremendo, porque por permisión de Dios, nada más, por permisión de Dios, Él puede permitir que salgas de la cárcel del cuerpo y experimentes, hermano, temporalmente algo extraordinario en otra dimensión espiritual. Es decir, Él te puede dar el privilegio que salgas del cuerpo, pero debe de ser movido, motivado, direccionado por Dios, por el Espíritu Santo. Porque si no es direccionado por el Espíritu Santo, entonces ahí puede venir, hermano, la posesión demoníaca, como lo hacen aquellos que levitan o aquellos que salen y provocan, hermano querido, en la brujería, en la hechicería y todo eso, provocan que sus espíritus tengan conexiones con otros espíritus. Es un gran peligro totalmente eso. Por eso incluso hasta el mismo Señor Jesús, dice la Biblia de que cuando Él murió, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oiga eso, por favor. En tus manos lo encomiendo para que lo custodies. Quiere decir eso. Esto es como, hermano, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios muere. Su espíritu es totalmente protegido por seres angelicales, para ser llevado al lugar en donde tiene que esperar hasta que se den todas las cosas y luego ir al trono de Cristo y ser juzgado ahí. Pero para salir, cuando tú sales de este cuerpo, te llevan, hermano, en custodia. Es lo mismo cuando un inconverso que no tiene a Cristo sale de su cuerpo, demonios son los que lo llevan a su lugar. Eso está comprobado tremendamente. Entonces, por esa razón es también que el Señor ha puesto un ángel a nuestro favor desde que nacemos hasta el final de nuestros días. Por eso tenemos un ángel nosotros, que está desde que naces hasta que te presentas al lugar donde Dios quiere llevarte, al paraíso, y luego presentarte cuando ya tomemos todo lo definitivo en el reino de Dios en el final de todos los tiempos. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó, hermano, a experimentar esa belleza de poder salir de su cuerpo. Ejemplo, vamos a verlo. 1 Corintios 5, miren, hasta en eso era tremendo el apóstol, porque
salía para ir a hacer un juicio, por ejemplo, en este caso. 1 Corintios 5:3 dice: pues yo por mi parte, antes de ir ahí, si usted lee del 1 hasta el 3, aquí había un hombre que había pecado, que se había metido con la mujer de su papá, y era un pecado terrible, que lo estaban juzgando porque era un pecador tremendo. Pero Pablo dice: porque yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, oiga, pero presente en espíritu, oiga, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. ¿Oyó eso, hermano? Para Pablo no era impedimento su prisión, el cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos ir a realizar en su espíritu una tarea. Pero más tremendo es porque aparte, hermano, no era que estaba al otro lado de la pared, sino que estaba lejos, hermano, había ido lejos a juzgar al tal. Si no, hubiera ido a juzgarlo ahí. Pero nota usted, ahora incluso mire, Dios a Pablo le permitía tours. Por eso es que dice: no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fui arrebatado. Oiga esto, le sacaban el espíritu. Yo he experimentado muchas veces, innegablemente, sin que yo lo provoque. El Señor me ha sacado, hermano, me ha llevado y me ha mostrado los mundos del universo, por ejemplo. Pero no es que yo lo he provocado porque quiero salir de ahí, sino porque he vivido experiencias de ese tipo. Y Pablo, mire qué tremendo, en 2 Corintios habla clarito, ahí cuando dice así, capítulo 12, versículo 2 al 4, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Oyó? Y sigue: y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. ¿Oyó? Salió de su prisión a otra dimensión en donde se oyen palabras que a los hombres no se les permite expresar. Dice la Nueva Versión Internacional. Otra versión dice: oí palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciar. ¿Oyó? O sea, que fue llevado, sacado, hermano, en el espíritu. O sea, Dios le permitió salir de ahí. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Eso quiere decir, era tan real, porque es tan real. Se lo digo que yo he volado un montón de veces, hermano, y es tan real. Literalmente es tan real, y no es que he estado dormido o soñando. En otras ocasiones sí, pero por lo general Dios me ha permitido, hermano, a mí por su misericordia salir del cuerpo. Pero no es que yo lo provoco, decir: Señor, yo quiero hacerlo así. No. Recuerdo que en una de esas experiencias estaba ahí y salí y empecé a volar. Y cuando empecé a volar, llegué como a un tope. Entonces yo le dije al Señor ahí, ya estando ahí en el espíritu: Señor, yo quiero ir más arriba, le digo yo. Entonces cuando yo le decía así, era curioso, bajaba más. Le decía: pero yo quiero ir más arriba. Entre más le decía, bajaba más. Y Señor, pero ¿por qué? Yo quiero ir más arriba. Y bajaba otro poco más. De repente, hermano, fue algo tan increíble que mire, como un cohete, pasé la atmósfera, literalmente. Así, como un cohete, y empecé a volar, hermano. Pero una cosa maravillosa, viendo mundos, viendo el universo, una cosa pero extraordinaria, como usted no puede imaginar. Que podía yo direccionarme con mi pensamiento. O sea que es una realidad, pero que tú no la provocas, sino que el Señor te permite esas experiencias maravillosas. Y que puedes, hermano, vivirlas, y ahí te das cuenta de que eres liberado del cuerpo. Luego vuelves al cuerpo. Una cosa extraordinaria, claro.
Pero como le digo, los peligros están cuando tú lo provocas, cuando tú lo buscas, porque hay espíritus inmundos que están, hermano, propensos para, cuando alguien sale del cuerpo, invadir ese cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos se sienten incompletos, los espíritus. Por lo tanto, como se sienten incompletos, quieren sentirse completos poseyendo cuerpos. Por eso es que poseen cuerpos, porque ellos se sienten incompletos. Como que en algún momento se ahogaron o ahogaron a esos cuerpos y quedaron espíritus en el pasado eterno. Entonces, si notamos, Pablo fue llevado, sacado de su cuerpo en espíritu, fue llevado a distintos lugares. Eso es una maravilla, hermano. Aquí dice, mire, primero que fue llevado al tercer cielo. Quiere decir que hay más cielos. Porque si él fue llevado al tercer cielo y nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, significa que hay más cielos. Eso confirma. Y aparte, otros versículos de la Biblia, como los Salmos, como Colosenses, nos habla, yo creo firmemente por la palabra, porque está escrito que hay 7 cielos. Pablo lo llevaron al tercero. Yo creo que Elías y Enoc fueron ahí también, al tercero. ¿Por qué? Porque la Biblia registra que nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Porque muchos dicen que el tercer cielo es donde está Dios. Yo no creo que esté ahí, yo creo que está en el 7º cielo, hermano. Por deducción bíblica. Bueno, está claro en la Biblia, búsquenlo. Y ahí está claro, los 7 cielos. Por eso es que 7 es número espiritual en donde se mueve Dios. Por eso deducimos de esa manera. Pero aquí dice que fue llevado al tercer cielo. Segundo, oiga, fue llevado al paraíso. Esto quiere decir que son dos cosas diferentes. Fue llevado al tercer cielo, que puede ser un paraíso, pero también fue llevado al paraíso, en donde están las almas que mueren quizás en Cristo y van ahí. Si nota usted, son dos cosas muy diferentes y son dos cosas agradables. Pero la tercera dice que lo llevaron al abismo. En 2 Corintios ahí 11, versículo 25, léalo conmigo, 11:25, dice: 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en el abismo, en lo profundo, dice otra versión. ¿Oyó eso? Mire qué tremendo. Ahora, por la palabra del Señor podemos ver que hay otras clases de prisiones. No le voy a mencionar todas las prisiones, que podemos llamarle también lugares intermedios, que en algún momento le tengo que hablar de los lugares intermedios porque hay un montón. Estos son algunos de ellos. Pero por ejemplo, hay prisiones de oscuridad. En Judas capítulo 1, que solo tiene un capítulo, Judas, en el versículo 6, quiero que lea conmigo, dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Notó? Otra versión dice en cadenas, otra dice en el tártaro o en el abismo tenebroso, dice otra. Mire, en esta prisión están los ángeles que se rebelaron contra Dios. Porque sabemos nosotros que hay ángeles que se rebelaron contra Dios. La tercera parte, por ejemplo, los ángeles, pero otros cayeron en transgresiones mucho peores. Lo tremendo es que estos están en prisiones eternas bajo tinieblas, dice. ¿Para qué? Para ser presentados en el gran día del juicio y mandarlos a su cárcel definitiva eternamente, a estos que están acá. Ahora, lo que podemos deducir es que el pecado de estos ángeles fue extremadamente grave para ir a esa prisión, hermano. O sea, tuvo que haber sido grave en toda la dimensión de la palabra. Y que podemos deducir muchas cosas, podemos pensar, yo lo voy a hacer pensar un poquito. Pensando, es como que estos ángeles pasaron los límites sin permisión de Dios. Yo lo pude ver, es como que estos ángeles también salieron de su cuerpo, porque pueden salir en espíritu, ya le voy a probar, y se salieron del límite de donde Dios le había dicho: de este límite no quiero que paséis.
O vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y pecaron sexualmente. También esa puede ser la transgresión, otra de las transgresiones que ellos cometieron. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia Pentecostal, Nueva Versión Internacional, lo aclara mejor este versículo, porque dice así, se lo leo yo: a los ángeles que no mantuvieron, oiga, su puesto de autoridad, sino que abandonaron, y esto me impactó, su propio hogar, los tiene guardados con cadenas eternas. Oiga eso. O sea, abandonaron su propio hogar. Mire qué tremendo, hermano. O sea, la morada que Dios les dio para que se desarrollaran ahí. Por deducción bíblica podemos decir que estos ángeles fueron guardados dentro de un cuerpo. Porque si ellos podían salir, hermano, con su espíritu a ministrar, ya le voy a enseñar el versículo, quiere decir que ahí los aprisionaron en el cuerpo, como a nosotros nos metieron en un cuerpo y no podemos salir hasta que llegue la muerte. Entonces nosotros vamos a poder salir con nuestra alma y espíritu para tomar el cuerpo definitivo que vamos a tener por toda la eternidad. Si usted puede entender eso. Pero estos ángeles es tremendo, porque es como que los metieron. ¿Por qué le digo esto? Porque los ángeles, como le decía, pueden personificarse o pueden trabajar como espíritus administradores, como lo hacen hoy con nosotros. Cuando usted llegue al cielo y usted vea su vida, usted va a ver cuántos ángeles de Dios se le cruzaron en el camino y que parecían hombres. Y usted va a decir: ala, este era un ángel de plano que pasó por mi vida y hasta me aconsejó, hasta me dijo esto, hasta me hizo lo otro. Claro. Y allá va a decir: sí, yo era, solo que venía a una misión para protegerte, para guardarte de accidentes, desviar tu camino, qué sé yo, cuántas cosas. Cuando tú llegues allá te vas a sorprender de cuántos ángeles se personificaron, mandados por Dios para el cuidado tuyo, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Me explico? Y vas a ver y te vas a emocionar de cuántas veces te salvó Dios de la muerte. Y cuántas veces aquellas cosas que parecieron negativas, ahí se te van a tornar positivas y vas a decir: con razón me pasó esto, por esto y esto y esto y esto. Y yo bien enojado porque me había pasado aquello, y que un ángel del Señor se había atravesado porque podía haber fracasado o algo hubiera podido haber pasado. Claro, porque así es como se manejan. Hebreos capítulo 1, mire cómo son los ángeles. Dice así, versículo 13: pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos, oiga, espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Pero lo oyó claro. Ángeles están siendo enviados de diferente tipo, porque hay ángeles de todo tipo. Hay ángeles sin alas, ángeles con 2 alas, hay ángeles con 4 alas, hay ángeles con 6 alas, hay ángeles tipo hombres, como Juan el Bautista era un ángel, pero caminó como hombre. Dice Zacarías que el ángel iba a preparar el camino del Señor, y ese era Juan. Pero cuando usted lo miraba que se cansaba, lo miraba medio raro, que hasta dudaba. Pero era un ángel. O sea que usted va a asombrarse del montón de ángeles que se le han cruzado en el camino por su vida, hermano, y han afectado su vida positivamente. Porque ellos han sido enviados para ministrar a los santos, a los herederos, y guardarlos y protegerlos.
¿Usted cree, hermano, de que usted camina solo? No. Lo que pasa es que por carnal usted no siente la presencia angelical. Pero téngalo por seguro que hay ángeles que lo custodian. Aquí hay ángeles tremendos. Mira allí, acá, atrás. Otros caminan aquí, hermano, tremendamente. Y no caminan así, sino con caballos, hermano, como dice Zacarías. Zacarías. Que caminan con espadas desenvainadas, hermano. Porque si nos abrieran los ojos espirituales, ay, Dios mío, usted no sabe cuántos quisieran destruirnos. Porque usted es algo especial, algo que ni siquiera se ha dado cuenta de lo que realmente es. ¿Por qué tanta custodia? Porque aquí hay príncipes, princesas, reyes, dioses con D minúscula. Porque el Señor es Señor de señores y Dios de dioses. No de los falsos, sino de los verdaderos. Con D minúscula. Por eso es que el Salmo 82:6 dice: vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. Hay señores de diferentes tipos de rango. No, hermanos, si nosotros entendiéramos lo que hay detrás de nosotros, mire, caminaría más seguro. ¿Sabría usted que Dios está con usted y que Satanás no es nada? Cuando usted entiende y comprende eso, puede caminar, si camina en obediencia, puede caminar seguro que si le tiene que pasar algo es porque Dios lo permite por alguna razón. O le está llegando el tiempo para que aquello ya, hermano querido, termine esa misión que Dios determinó en su sola potestad. Pero esto es tremendo. Entonces, experimentemos salir de esas prisiones entendiendo lo que dice la palabra del Señor. Entonces, si usted nota, este tipo de ángeles que no se rebelaron tienen la facultad de ministrar con su espíritu, como también de presentarse como una persona. Ejemplos hay un montón en la Biblia. Y hay un montón de experiencias de muchos hermanos en Cristo que han vivido esto, hermano. En cambio, a estos que pecaron, como que los metieron en un cuerpo especial y los metieron al Tártaro, que es una prisión, un lugar, una cárcel donde meten ángeles. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, dice esta versión, y los entregó a fosos de tinieblas, reservada para juicio. Aquí dice infierno, pero las mejores versiones, y yo lo creo así, dicen Tártaro. ¿Por qué? Porque es un nombre poético del infierno. Porque el verdadero infierno todavía no ha sido inaugurado por los ángeles o por el diablo, por la muerte, por el Hades y todos los que van a ir ahí, sino hasta el final. El único que lo ha inaugurado, creo yo, es Cristo, porque Él fue hasta allí para que nosotros ya no fuéramos ahí. Allí hizo el holocausto. También se le ha designado así como una sección del infierno o el Hades. Es decir, es una prisión, ¿verdad? Que está ahí, en una sección, ¿no? Aquí dice también que fueron entregados a foso de tinieblas reservados. Oiga, mire, foso de tinieblas reservados para juicio. Mire, un foso es un hoyo o un piso inferior, ¿verdad? Del escenario del infierno. Eso es lo que se puede discernir, deducir ahí. Por eso es que le decía yo que hay diferentes juicios, o mejor dicho, hay escalas de castigo, aunque van a ir al mismo lugar aquellos que han sido condenados. Eso sí, lo que podemos ver con claridad es que el pecado de estos ángeles fue tenaz. Fue muy tenaz para que llegaran hasta ahí. Claro, sabemos que el pecado de rebelión
es bien grave. ¿Por qué? Porque es como pecado de adivinación o de idolatría. Y eso es grave porque eso se le constituye como adulterio espiritual. Un adulterio espiritual es grave, más que un adulterio físico, porque es un adulterio de la carne. Pero esto es terrible, hermano. Y hasta ahí fue que cayeron todos esos, como cayó Saúl. También hay que destacar que hay prisiones de almas y espíritus en las profundidades de la tierra. No le estoy hablando de los lugares intermedios, pero esto va ahí ligado a este tema. Pero quiero que lo veamos. En Efesios 4, versículo 8 y 9, lo podemos ver. Dice así, mire. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, oiga, y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, que significa, sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. ¿Oyó eso? Cristo había descendido a las profundidades de la tierra. O sea, bajó. ¿Qué fue a hacer ahí? ¿Qué fue a hacer a las profundidades de la tierra? Fue a predicar, hermano, a los que estaban encarcelados. Por eso se tardó 3 días. Por eso ahora usted va a comprender que al ladrón de la cruz no fue que le dijo que en ese instante iba a ir con él allá al paraíso. No, la mejor versión le dice: hoy te prometo, hoy te digo, 2 puntos, que estarás conmigo en el paraíso. No era que iba a estar ahí inmediatamente, porque el Señor tenía que bajar, hacer todo el sacrificio y ir en la ruta del pecador, porque Él llevó nuestros pecados y nuestras transgresiones. Tenía que ir en la ruta a pagar todo lo que usted y yo tendríamos que pagar. Y al mismo tiempo que dice que bajó a las profundidades. Y hermano, la Biblia dice que fue a predicar a los que estaban encarcelados. Primera de Pedro 3, versículo 19 y 20, lo dice clarito ahí. Si quiere ir, vaya, si no, véalo en la pantalla ahí. Primera de Pedro 3, 19 y 20 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿oyó? Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas por medio del agua. ¿Oyó eso? Tremendo. Fueron salvas por medio del agua. Por eso el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiere decir que de ley tiene que bautizarse la persona para poder como que complementar la salvación. Sabemos que Cristo en la cruz nos salva, innegablemente. Pero si no se bautizó como el ladrón de la cruz, y miles y millones de personas en el mundo que mueren en hospitales, que mueren fusilados, que mueren, hermano, de muchas maneras, y nunca se bautizaron, tienen que bautizarse en algún momento, porque la Biblia dice: el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y aquí está, mire, aquí lo confirma aún más eso. Entonces quiere decir que va a haber un bautismo después, solamente para la gente salva. Es capaz que los ángeles lo bautizan. Por eso es que Pablo decía una tremenda verdad en 1 Corintios 15, 29, que es para que le zumbe la cabeza a cualquiera, cuando dice: ¿y qué harán si los muertos no resucitan? ¿Qué hacen estos que se bautizan por los muertos? Dice. Y ahí se agarró una religión, hermano, para bautizarse ellos por los muertos. Porque el bautismo es algo extraordinario, es algo que tiene que hacerse bien. Eso es una cosa tremenda, hermano. El bautismo de agua es un misterio que muchos ni siquiera le ponen mucha atención. Pero el bautismo de agua es un misterio tremendo, hermano. En la escuela de discipulado lo explicamos bien, innegablemente. Que muchos dicen: bautismo de agua es como que fuera cualquier cosa, solo como que fuera en el nombre del Padre, lo bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo solamente, y ya está. No, hay algo profundo ahí. Hay algo tremendo que cuando uno lo hace en la corrección de la palabra, se quedan enfermedades, se quedan, hermano, maldiciones, se queda un montón de cosas, opresiones. Que esa es la figura cuando entró, hermano, Israel sale de Egipto
pasa el Mar Rojo y que se quedaron ahí ahogados, Faraón y todos los que los oprimían. El bautismo es impresionante cuando uno lo mira realmente como es. Y eso es lo que podemos ver acá y deducir. Aquí, mire, entonces, aquí si vemos, Cristo bajó a las profundidades y les fue a predicar. Fue a presentar el evangelio de seguro a los que se ahogaron en el tiempo de Noé. Pero estaban en una de las cárceles del Hades. Note que estaban prisioneros. Estos que están acá. Lo tremendo es que se los llevó cautivos. Esto quiere decir que por alguna razón no les dio la plena libertad. Es decir, cautivos significa prisioneros. Tal vez porque tienen que esperar un juicio final. Los llevaron, los sacaron de acá y los pusieron en otra cárcel, hermano. A los de Noé, a los que quedaron ahogados ahí. Eso sí, esto es parte de lo que profetizó David, que el Señor haría en el futuro. A David se lo revelaron allá en el Salmo 102. Si quiere ir conmigo, vaya. Y si no, léalo ahí. O léalo mejor porque es mucho más rápido. Allí en el versículo 19 y 20 dice: pues él miró desde su excelso santuario, desde el cielo el Señor se fijó en la tierra para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. ¿Oyó eso? Esta es la misión que iba a traer Cristo para liberar a los que por el pecado estaban condenados a muerte. Usted y yo también. No solo aquellos, sino que usted y yo también. Por eso, hermano, para liberar a todos los que estaban en diferentes clases de cárceles y prisiones, el Señor dijo estas palabras también en Isaías 61:1. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, oiga, y liberar a los prisioneros. Ahí nos está hablando no solamente de cárceles físicas, sino también de cárceles espirituales. ¿Cuántos no hemos sido liberados, hermano? De demonios, de cárceles inmundas, de falta de perdón, de amargura. No sé si a usted lo han liberado de eso, pero cuando uno es liberado, yo cuando me convertí a Cristo me liberaron de todo eso. Y es como que se cayó una carga, hermano, tremenda. Sí. Note, esto nos confirma que hay diferentes clases de prisiones, físicas y espirituales. Lo más glorioso, yo voy a ir terminando, es que un día seremos liberados de la prisión del cuerpo. Y será para siempre para aquellos que han abrazado el evangelio del Señor. Serán liberados totalmente. Ahí experimentaremos la verdadera liberación del cuerpo. Por eso, aunque este cuerpo se va desvaneciendo, desde el cuerpo interior se va rejuveneciendo, o sea, que a la final este cuerpo será desechado, destruido. Eso sí, hoy vivimos libres de las opresiones. Vivimos libres de las ataduras, cárceles y prisiones espirituales, pero un día será total. Porque de repente, en ocasiones, vio que el enemigo te mete en cárceles. Y cuando menos pienses, estás metido en una de ellas. Y ahí es donde, no puedes salir de ella. Hasta que te pones las pilas y dices: no, yo salgo de aquí inmediatamente. Abres la cárcel y te sales, hermano. Pablo, para ir terminando, en 2 Corintios 5 nos dice así de lo que le estoy hablando. 2 Corintios 5 del 1 al 5. Oiga cómo dice. 2 Corintios 5 del 1 al 5 me encanta. Dice: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada,
es destruida, tenemos de Dios un edificio, una cosa no hecha por manos eterna en los cielos. Pues en verdad esta morada, o en verdad en esta morada, gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Oiga, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. ¿Oye eso? El Espíritu Santo es la garantía de que seremos libres del cuerpo algún día, de esta prisión. Ahí te liberarán completamente, porque nos pondrán ese cuerpo. Por eso Pablo expresa ahí: quisiera salir de aquí. Lo impresionante, y yo termino, es que otros, aunque serán liberados de la prisión del cuerpo, y eso es lo triste, millones de personas serán liberadas de la prisión del cuerpo físico, pero para meterlos a otro cuerpo, la otra cárcel, para ir a su lugar definitivo, a otra cárcel mucho más tremenda todavía, que es el lago de fuego, que es la gran prisión del universo. ¿Por qué? Por no recibir su boleto de libertad. Y el boleto de libertad es hoy. Todo aquel que reciba al Señor hoy tiene asegurado, hermano, la libertad plena en el reino de los cielos. Pero todo aquel que no reciba hoy ese boleto que lo da Cristo por su sangre, entonces terminará en la gran prisión, hermano, donde llevan a todos los que están condenados definitivamente, eternamente. Y eso es la oportunidad está hoy, porque la Biblia dice así: aquellos que no han ganado su boleto y no fueron escritos en el libro de la vida, dice la Biblia de esta manera, Apocalipsis 20:15: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Quiere decir que, como en una cárcel que se pasa lista, ¿verdad?, de los presos, de los que han sido liberados y de los que van a ser condenados, cuando pasen la lista tuya, cuando pregunten por tu nombre y mi nombre, entonces ahí vamos a estar anotados cada uno de nosotros. Y es tremendo porque todos algún día estaremos frente al altar, frente al gran trono blanco, de rodillas delante del Señor. Algunos lo vamos a hacer con todo honor, pero otros van a tener que hacerlo aunque no quieran, porque toda rodilla se doblará, dice la Biblia, y confesará que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Padre. Pero hoy lo bueno es que hoy puede experimentarlo la gente. Y nosotros ya, por supuesto, lo tenemos por misericordia. Pero vamos a orar por aquellos que nos están viendo en nuestro canal de YouTube. Y quiero que me permita orar por usted, y usted que está acá, me ayude a orar para que esta palabra pueda llegar a los corazones que no tienen el boleto todavía. Pero es tan sencillo obtenerlo si usted lo desea. Y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Usted que está ahí, mientras usted me ayuda a orar, usted que me está viendo por este canal, esta es su oportunidad. Ya hemos visto que hay cárceles, hay prisiones físicas como espirituales, y Él quiere liberarlo. Él quiere liberarlo no solamente de esas prisiones espirituales, sino un día liberarlo eternamente y para siempre. Pero usted escoge. Y en esta noche, y en este día, en esta tarde, mañana, que usted nos ha sintonizado,
usted puede adquirir ese boleto. Quizás hoy está privado incluso de la libertad, está privado de muchas cosas, pero un día será libre eternamente y para siempre. Si usted quiere recibir al Señor, esta es una buena hora para que usted lo haga. Si usted quiere hacerlo, solamente tiene que decirle: Señor Jesús, entra a mi corazón, yo quiero que entres a mi vida y quiero que me cambies y me transformes. Él puede hacerlo en este mismo instante. Si usted solamente tiene que decir: Señor, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura, yo quiero vivir para ti. El Señor se glorificará en su vida y hará completamente la obra. Y de esa manera, téngalo por seguro, porque la Biblia lo dice, que un día estará eternamente y para siempre allá arriba. O tal vez estás caído, quizás estás apartado del Evangelio. Ven, vuelve otra vuelta al camino, que esa es tu esperanza viva. Y que el Señor todavía está rescatando, todavía está hablando, todavía está visitando. También en el nombre de Jesús puedes venir a reconciliarte con el Señor y de esa manera también recibir de su misericordia. También quizás estás enfermo ahí, quizás estás imposibilitado del cuerpo. Déjame decirte que Dios puede sanarte también, pero un día también serás liberado completamente y entrarás sano al reino. Pero vamos a orar. Si usted lo ha hecho, si usted ha confesado sus pecados, yo voy a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, orando primeramente por aquellos, Señor, que te han recibido. Perdónale sus pecados, borra sus rebeliones. Entra, oh Dios del cielo, a sus corazones y hazlos una nueva criatura, Señor. Escríbelos en el libro de la vida y que a partir de hoy, Señor, puedas tú llegar con tu Espíritu Santo a liberar, a quitar esas cargas, esas prisiones de amargura, falta de perdón, de odio. Señor, que en el nombre de Jesús ahora puedan salir de esa cárcel, Señor, y puedan perdonar para ser libres. Porque cuando tú perdonas, eres libre. Se te cae un peso de la vida, las cadenas son rotas. Pues en esta hora, en el nombre de Jesús, tú que has vivido sin eso, ahora puedes experimentar tu libertad. Solamente tienes que arrepentirte. Y aunque no lo entiendas, te lo aseguro que si perdonas, eres libre completamente. En el nombre de Jesús. Tú que estás ahí también, que te apartaste del Evangelio, quizás también por prisiones, por cárceles de celos, por cárceles de amargura, de falta de perdón, por cárceles de muchas cosas que afectan el alma. Pues en esta hora también sé libre y vuelve al camino que Dios te dio un día para que puedas de esa manera emprender otra vez la vida que Él te dio. Y tú que estás enfermo o los que están enfermos, si hay alguien enfermo aquí también, en el nombre de Jesús oramos para que en el nombre de Cristo, por sus llagas, tú seas sanado delante de la presencia del Dios del cielo. Y que toda afección en el cuerpo, ahora mismo en el nombre de Jesús, sea sanada para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo, Señor, lo declaramos así, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.